Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que, aunque comienza de manera trivial, en una conversación con una amiga, se convierte en una lección de vida sobre el tiempo, la piel y la manera en que cuidamos de nosotros mismos. Puede que no sobrevivas a esa avalancha de anuncios de cremas milagrosas que prometen borrarte 10 años en 10 noches, pero sí puedes sobrevivir y disfrutarlo a mi relato sobre cómo algo tan humilde y barato como un tarro de vaselina me cambió la percepción de la belleza y la salud. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Quiero además que me acompañes compartiendo en los comentarios desde dónde me escuchas y cuál es tu hora local. Siempre me emociona ver cómo, a la misma hora, alguien en Buenos Aires se prepara para dormir, mientras otro en Madrid está recién cenado y otro más en México aún está pensando en qué merendar. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Todo comenzó en un lugar tan corriente como un centro de mayores, lo que solemos llamar Catamaran, un hogar de día. Ese espacio es una especie de cruce de caminos. Allí los ancianos juegan a las cartas. Unos bromean con intensidad juvenil y otros recuerdan con conversaciones dilatadas la vida que ya vivieron. En una de esas tardes cualquiera, una amiga mía, vamos a llamarla Doña Rosario, aunque en la historia real su nombre era otro, se me quedó mirando con una mezcla de sorpresa y picardía. «Uy, ¿qué te has hecho en la cara?», preguntó con la naturalidad de quien no se guarda nada. «Tienes la piel distinta, como más lisa. ¿Te has escapado al dermatólogo sin avisar?». Sonreí, aunque mi reacción fue casi de susto. Uno nunca se espera ese tipo de comentario, menos aún cuando lleva décadas resignado a que las arrugas son ya su segunda biografía escrita en la piel. «Dermatólogo yo», contesté, «ni que estuviera nadando en oro». Lo gracioso es que, al escucharla, automáticamente me llevé la mano a la cara. No estaba seguro de si veía lo que ella insinuaba, pero al tacto sí notaba algo. Las arrugas que caían desde la nariz a la boca, esas llamadas surcos nasogenianos, parecían menos profundas. Y en cuestión de segundos, mi amiga insistió tanto que terminó desatando un pequeño alboroto entre las demás señoras del grupo. Es curioso, porque a cierta edad, las conversaciones más jugosas no suelen ser sobre política, ni sobre deporte, ni siquiera sobre el clima. Giran alrededor de achaques, remedios y, sobre todo, de cómo frenar lo inevitable, el paso del tiempo. En ese terreno, cualquier secreto recién descubierto se difunde más rápido que un chisme. Lo que jamás hubiera pensado es que iba a provocar semejante revuelo confesando algo tan sencillo. Recuerdo que jugueteé unos segundos con la idea de no decir nada, crear un misterio, ser un poco críptico, pero al fin se me escapó la verdad. Pues os vais a reír. Solo estoy usando vaselina, la que se compra en cualquier farmacia, nada más. Hubo un silencio breve pero espeso. Se escuchaban casi los engranajes mentales de las señoras, comparando el precio de su crema de 120 euros con aquel producto de apenas 5. Y acto seguido, plop,
Las miradas se agrandaron, como cuando uno descubre que el vecino echa vino en una botella de agua para no pagar el descorche en el restaurante. «No puede ser», soltó Rosario. «Vaselina. ¿De verdad? Ese ungüento baratísimo sirve para algo más que para los labios». La escena me parecía tan surrealista que quise reírme, pero al mismo tiempo vi la enorme sed de esperanza en sus ojos. Pensadlo. Después de gastar durante años en frascos lujosos, que alguien sugiera que la solución estaba siempre en el estante más modesto del boticario, resulta casi un insulto o una revelación. Me tomé entonces un momento para ordenar mi memoria, porque, aunque la escena parecía espontánea, lo cierto es que mi relación con la vaselina no había nacido hacía poco. Venía de más atrás, de mis tiempos como cirujano estético, en aquellos días en que el bisturí y las cremas convivían en el arsenal contra la vejez. Y fue en esos laboratorios de marcas internacionales, famosísimas, donde comprendí la paradoja que los pacientes gastaban, y gastaban en fórmulas complejas, cuyo secreto, bajo capas de marketing y eslóganes, no era otro que la vaselina refinada. Esa tarde en el centro, sin embargo, yo no solté todavía todos los detalles. Solo observé cómo mis compañeras palpaban sus mejillas, quizá imaginando ya el tarrito blanco entre sus manos al regresar a casa. Era como haber destapado un cofre olvidado. Conviene recordar aquí una primera enseñanza de la vejez. La sabiduría, a menudo, está en lo simple. Cuanto más se vive, más se descubre que ni oro ni diamantes suplantan a lo básico: dormir, comer con moderación, hidratarse, y en este caso, mantener la humedad de la piel. Lo extraño, y aquí va mi dosis de rareza para esta primera parte, es que la vaselina fue descubierta no en un spa ni en un hospital, sino en los pozos petroleros de Pensilvania a finales del siglo XIX. Los trabajadores veían una capa aceitosa formarse en sus herramientas y descubrieron que, al aplicarla en heridas, la piel cerraba más rápido. Imagínese la escena: un rudo obrero de petróleo, entre humo y hollín, untándose aquella sustancia resbaladiza como si se tratase de una mascarilla cosmética. Ironías de la historia. Lo que luego venderían con cajas doradas empezó como un residuo industrial. Claro que no todo es tan simple. Incluso ahora, los investigadores debaten sobre hasta qué punto la vaselina es milagrosa, o si solo funciona creando una película que atrapa la humedad ya existente. Hay dermatólogos que aplauden su capacidad de retención y otros que advierten de efectos indeseados en pieles muy grasas. El debate continúa abierto, y yo mismo lo considero sano. Nada que afecte a nuestro cuerpo debería aceptarse sin cuestionamientos. En medio de estas reflexiones, alguien del grupo preguntó en tono burlón: «Entonces, ¿para qué gastamos tanto en cremas? Deberíamos demandar a esas empresas». Todas reímos y añadí: «Bueno, al menos os ahorrasteis en gimnasio, porque ir a comprar esas cremas cargadas de bolsas también tonifica los brazos». Las carcajadas resonaron unos segundos, y ahí fue cuando comprendí que había comenzado algo. La curiosidad colectiva mezclada con la ternura de la esperanza. Aunque fueran octogenarias,
Aún deseaban, cómo no, sentirse en su mejor versión, incluso si el truco escondía olor a naftalina farmacéutica. De aquella charla simplona salió mi decisión de narrar hoy aquí todo lo que sé del tema. No un folleto de ventas, sino un recorrido vital en el que se mezclan ciencia, emociones y alguna que otra ocurrencia. Abróchate el cinturón, porque a partir de este momento, la vaselina dejará de ser para ti ese bote olvidado en el cajón del baño. La confesión de que era la vaselina y no un ungüento misterioso del Himalaya. Lo que estaba obrado en mi rostro aquella tarde se convirtió en un punto de giro. Cuando salí del centro de mayores, seguía recibiendo comentarios y preguntas al oído. ¿De verdad? Pero, ¿dónde lo compras? Y no da grasa. Era como si hubiera abierto un pequeño agujero en la pared del mercado multimillonario de la cosmética. Y dentro de mí, os aseguro que me reía en silencio. Tantas décadas, ejerciendo como cirujano estético, y la respuesta más barata estaba esperando todo el tiempo en una balda anónima de la farmacia de barrio. El recuerdo me llevó de inmediato a mis años de formación. Yo había tenido la suerte, o el peso, de formarme en algunos de los laboratorios más prestigiosos durante un periodo de investigación en Estados Unidos. Allí es donde vi, con mis propios ojos, una de esas escenas que a uno le marcan para siempre. Imaginen por un momento un edificio hermético, vidrios polarizados, técnicos con bata blanca y guantes de látex, manejando tubos de ensayo con aspecto solemne, como si estuviesen manipulando la clave genética de la humanidad. Un día, un joven investigador me entregó un frasco, mostrándolo con orgullo. Doctor, este es nuestro nuevo producto estrella. Revolucionará el mercado. El precio, 65,000 pesetas la unidad. Corrijo al cambio. Más de 300 euros en valor actual. Se suponía que era lo último en ciencia antiedad. Y yo, curioso como siempre, revisé el informe de componentes. ¿Queréis saber qué había allí? Ni más ni menos que el viejo preparado de petrolato, refinado, purificado, envuelto en un frasco resplandeciente y listo para venderlo como si fuera oro líquido. El golpe de realidad fue brutal. Allí sentado, entendí que en la cosmética, además de moléculas, lo que se vende es narrativa, el envase, la promesa, la emoción de creer que tienes entre las manos un remedio exclusivo. Mientras tanto, lo esencial seguía siendo aquel bloque humilde de vaselina. Lo conté aquella tarde a mis amigas del centro, alterando nombres y detalles, pero sin omitir la esencia, que lo que sostenía a muchas de esas cremas carísimas no era un principio mágico, sino la misma sustancia que los obreros petroleros usaban para curar sus raspaduras. Recibí a cambio una mezcla de indignación, sorpresa y también un respiro de alivio, porque saber que la ciencia a veces es más sencilla de lo que promete la publicidad resulta liberador. Pero no solo quería quedarme en lo anecdótico. Mi mente de médico necesitaba explicar con claridad lo que había aprendido. La piel es como una fortaleza, con murallas finas. Con la pérdida de esas murallas, se deterioran y permiten que el agua interior se evapore. El culpable no es tanto la falta de cremas sofisticadas como esa pérdida constante de humedad.
Y la vaselina, al aplicarse, se transforma en una tapa, en un escudo invisible que reduce casi en un 98% la evaporación del agua. Un número tan grande, tan contundente, que explica por qué algunas arrugas se suavizan simplemente al recuperar hidratación. Lo curioso es que a veces me preguntan si de verdad noté el cambio en mi propio rostro. Y ahí debo confesarlo. Los demás fueron los primeros en advertirlo. Yo no me había percatado. Uno tiende a ser ciego con su propio reflejo. Pero al palpar mi piel y al compararla con la sequedad habitual, era evidente que algo estaba obrando. Aquí lanzo también la segunda enseñanza de la senectud. Es necesario dejarse sorprender por lo pequeño. Los mayores somos maestros en detectar el matiz, un pájaro que regresa cada primavera, la manera en que se enfría una taza de té, o la forma sutil en que la piel se siente más suave al despertar. Esa capacidad de afinar la vista en lo mínimo es un regalo que llega con los años. Como toque de rareza, os comparto un dato extravagante que aprendí preparando una conferencia. En plena Segunda Guerra Mundial, los paracaidistas usaban vaselina en sus botas para evitar el agrietamiento del cuero y, de paso, la piel de sus pies resistía mejor las largas caminatas. Pensadlo un segundo. En el caos de la guerra, una sustancia modesta era escudo tanto para la piel humana como para el calzado militar. De algún modo, la vaselina se volvió un soldado silencioso. La discusión académica, claro, nunca se detiene. Muchos dermatólogos actuales siguen planteándose si el petrolato, al formar una barrera tan oclusiva, puede también atrapar bacterias o impurezas. ¿Es siempre recomendable o solo en circunstancias concretas debe refinarse aún más? ¿Qué pasa con la sensación psicológica de grasitud? Lo fascinante de la ciencia es que nunca da por cerrado un debate, y lo más sano que podemos hacer es aceptar esa duda como compañera. Narrando todo esto, también recuerdo que aquella misma tarde, una de las compañeras me soltó. Pues si lo que hace falta es cerrar la piel para retener lo que ya tenemos dentro, ¿no valdría envolvernos la cara con papel transparente de cocina? Reímos tanto que casi se nos atragantaron las galletas de la merienda. Yo, entre carcajadas, le respondí. Sí, claro, pero imagina el susto de tus nietos al verte aparecer inflada como un bocadillo envasado al vacío. La ironía funciona porque esconde una verdad. El ingenio popular busca siempre un atajo, pero la ventaja de la vaselina es que está clínicamente probada. No irrita en la mayoría de las personas y no exige envolverse la cabeza con nada extravagante. En este punto, ya estaba decidido a compartir no solo la anécdota, sino todo mi conocimiento acumulado. No quería que las risas se convirtieran en un simple recuerdo de sobremesa, sino en una guía práctica que cada uno pudiera aplicar desde esa misma noche. El secreto no era el producto, sino saber cómo, cuánto y dónde aplicarlo. Os confieso algo personal. Durante muchos años, cada vez que entraba a una farmacia y veía esos botes de tapa azulada o blanquecina apilados en el estante, me parecía casi un sacrilegio que costasen apenas 5 euros. Pensaba en las docenas de frascos
que mis propios pacientes compraban a precios astronómicos. Y me preguntaba, ¿qué nos mantiene tan ciegos? Seguramente la necesidad de creer en algo exclusivo, la ilusión de pertenecer al club de quienes acceden a lo inaccesible. Y, paradójicamente, la respuesta estaba siempre al alcance de cualquiera. Ese contraste entre lujo y humildad es lo que aún me motiva a hablar del tema con tanto entusiasmo, porque se parece mucho a la condición humana. Perseguimos lo aparatoso y lo lejano, cuando lo esencial suele aguardarnos donde menos brilla. Así fue como empecé a urdir la explicación, que más tarde contaría en otras conferencias, y que hoy comparto aquí. La revelación del secreto barato, sí, pero también la certeza de que la ciencia, cuando se simplifica y se aparta del marketing, se hace accesible a todos. Y con esto, cierro este tramo de mi historia. La escena del laboratorio y el envase lujoso me cambió para siempre. No os negaré que aún disfruto del perfume de algunas cremas elegantes, pero cada vez que destapo el frasco sencillo de vaselina, no puedo evitar sonreír. Es la ironía de la vida hecha ungüento. Después de aquella revelación, en el laboratorio, y las primeras bromas, en el centro de mayores, decidí que la cosa no podía quedarse en anécdota. Tenía que demostrarlo con historias, con ejemplos reales de personas de carne y hueso. Y lo más hermoso es que, con los años, pude recopilar un sinfín de pruebas de que lo sencillo, una vez más, funcionaba mejor que lo sofisticado. Recuerdo a la señora Ana, 76 años de energía incombustible. Llegó a mi consulta resignada, porque ningún frasco de cosmética lograba detener el avance de las arrugas en torno a la boca. Doctor, he gastado más en cremas que en viajes, y ni siquiera tengo postales de recuerdo, me dijo entre risas. Le propuse el experimento del bacelazo nocturno, lavar suavemente el rostro, aplicar su ampolla de ácido hialurónico y, en cuanto se absorbiera, sellar con una capa microscópica de vaselina. 3 meses más tarde, regresó con un brillo en los ojos que hablaba por sí solo. Me vuelvo a pintar los labios, sin miedo a que se me marquen las grietas. Ella no fue la única. El señor Jorge, 72 años, veterano de batallas con la sequedad cutánea, siempre renegaba de los cosméticos con la justificación de que olían a jardín de señoritas. Accedió casi a regañadientes a probar el método del tazón tapado, como él lo llamaba, y terminó convirtiéndose en su propio embajador. Venía cada mes a la consulta, extendiendo las manos para que yo palpara la suavidad nueva, convencido de que hasta sus nietos preferían darle más besos por lo terso que estaba. Siempre que menciono esta técnica, saco a relucir la metáfora que más éxito ha tenido entre mis pacientes. Imaginad un cuenco con agua. Si el cuenco no tiene tapa, el agua se evapora y a las pocas horas no queda nada. Con la piel pasa igual, sin protección. La humedad vuela. Colocar una película casi invisible, como la vaselina, equivale a tapar el cuenco. Lo que ya estaba dentro se conserva. No añadirá litros mágicos de agua, pero evita la fuga. Ahora bien, no todos se convencen tan pronto. Una de las preguntas más recurrentes es si una barrera tan cerrada no sofocará a la piel. Aquí entra el debate académico
al que siempre aludo. Algunos expertos aseguran que la piel necesita respirar, aunque en realidad la piel no respira oxígeno como lo hacen los pulmones. Otros sostienen que el riesgo son las bacterias atrapadas. Y otro grupo recuerda estudios que muestran lo contrario. Más que taponar, la vaselina permite crear un entorno húmedo que ayuda a la cicatrización. La ciencia, como buen foro plural, sigue discutiendo. Y eso me parece maravilloso. Porque imaginaros el aburrimiento de un mundo con respuestas absolutas en cosmética. En este terreno, me gusta insertar siempre un dato excéntrico que desconcierta. En los años 60, los astronautas llevaban vaselina en sus kits espaciales. Sí, entre botones, válvulas y cápsulas presurizadas. Ese tarro sencillo servía para evitar la irritación de la piel causada por la presión de los cascos. Pensad lo extraño que resulta un producto nacido en los pozos petrolíferos, terminando flotando alrededor de la Tierra en una bolsa de suministros de la NASA. La moraleja que yo extraigo es la siguiente. Si algo sencillo acompaña a un ser humano desde los taladros de petróleo hasta la órbita espacial, quizá merezca una confianza mayor de la que le damos. Algo que aprendí también al escuchar a tantas personas mayores, preocupadas por su vejez, es que, por mucho que se hable de arrugas, lo que de verdad buscamos no es solo estética, sino reconocimiento. Queremos que nos digan, te ves bien, estás luminosa, pareces descansado. Esos comentarios encogen la distancia del tiempo y regalan autoestima. Por eso, cuando Rosario en el centro de mayores insistía en que me veía cambiado, comprendí que su sorpresa era más que cosmética. Estaba reconociendo una vitalidad que parecía renacer. Y en ese instante comprendí otra de esas sabidurías silenciosas de la edad. La piel es memoria. Cada pliegue guarda la historia de noches largas, de preocupaciones, de risas. Cuidarla no significa borrarla, precisamente, sino mantenerla legible, como una carta antigua que uno guarda en buen estado para poder abrirla una y otra vez. Lo divertido es que, cuanto más hablaba de la metáfora del cuenco y el agua, más ocurrencias recibía. Una de mis pacientes me dijo, «Doctor, yo pienso en mis mejillas como en esponjas secas. Usted me sugiere que ponga plástico para que la humedad no huya. Pero si la esponja está seca desde el principio, ¿qué atrapa la vaselina?» Tenía razón. Y ahí aproveché para recalcar la clave. Siempre hay que hidratar primero, con agua, con suero o con cosméticos adecuados. Entonces, la vaselina tiene algo que custodiar. Aquí introduzco mi toque de humor. Suelo bromear que la vaselina es como un portero de discoteca. No mete invitados a la fiesta, pero sí se asegura de que quien entre permanezca dentro y no se marche antes de tiempo. Imaginar a un portero con chaleco negro vigilando la entrada de cada poro suele provocar carcajadas, incluso en los rostros más rígidos. Esa actitud relajada es fundamental, porque si algo nos enseñan los años, es que la seriedad absoluta cansa. Entre diagnósticos, tratamientos y achaques, se agradece una pizca de comedia. Y creedme, no hay mejor cosmético que la risa. Gracias a ella, se reducen los niveles de estrés, que de otra forma intensifican las arrugas más rápido que el sol del mediodía. De modo que, entre metáforas,
testimonios y resultados palpables. Quedó claro para decenas de pacientes y amigos que la vaselina no era un mito barato, sino un aliado real. No borraría de un plumazo las huellas de la edad, pero sí suavizaba y estabilizaba. En esa línea vemos la tercera gran enseñanza de la vejez: aprender a distinguir entre lo imposible y lo razonable. Imposible es retroceder 20 años en la piel. Razonable es mantener lo que tenemos en condiciones dignas. Cuando aquellos pacientes volvían y me contaban cómo los nietos les acariciaban las manos con sorpresa, o cómo se pintaban de nuevo con alegría, yo no necesitaba estadísticas ni gráficos. Me bastaba con esas miradas cómplices. La ciencia se demuestra en laboratorios, pero el valor humano se certifica en esos gestos cotidianos. Termino este tramo con una pequeña paradoja. Mientras más caro parecía el mundo de la belleza, más me convencí de que el futuro estaba en la educación. Educar a cada persona para entender qué necesita su piel, cómo funcionan estos productos y, sobre todo, quitarle miedo a lo sencillo. En un mundo de apps que predicen arrugas con algoritmos, rescatar el tarro humilde de vaselina se siente casi como un acto de resistencia poética. A medida que acumulaba historias y pruebas, con paciente, fui comprobando que la vaselina, en estado puro, era eficaz, pero que su auténtico potencial aparecía al combinarla con otros elementos. Era como descubrir que un instrumento sencillo puede encajar en una orquesta y, de pronto, sonar 10 veces más poderoso. Y en esta parte de la narración, quiero detenerme en esas combinaciones mágicas que descubrí, probé y recomendé tantas veces. La primera, quizás la más conocida hoy, es la alianza entre ácido hialurónico y vaselina. El ácido hialurónico hoy es la estrella de las farmacias modernas. Presume de ser capaz de retener hasta 1000 veces su peso en agua. Suena hiperbólico, pero los estudios lo confirman. Aquellas pequeñas moléculas son auténticas esponjas. El problema es que, al quedar expuestas, la humedad atrapada puede disiparse tan rápido como una tormenta de verano. Ahí entra la vaselina, como ese portero que no deja salir a los invitados de la fiesta. Recuerdo bien a una paciente, la señora Pilar, que aplicaba su sérum carísimo y se quejaba de que parecía no hacer nada. Le enseñé a aplicar encima un velo de vaselina, apenas visible. Un mes después, volvió radiante. Doctor, es como si al fin hubiera encontrado la tapa de la olla. Ahora sí hierven las burbujas. Y nos reímos a carcajadas porque lo decía, gesticulando como una cocinera. La segunda combinación es la del retinol con vaselina. El retinol, venerado y temido, es maestro en promover la renovación celular, pero también deja a su paso rojeces y escozor. Muchos lo abandonan por eso. Yo suelo sugerir esperar media hora tras aplicarlo y, entonces, añadir una capa imperceptible de vaselina. Se convierte en un amortiguador, un cojín químico que reduce la irritación sin mermar el efecto. La señora Carmen, por ejemplo, estaba desesperada porque cada intento con retinol era una batalla perdida.
Siguiendo esta versión mejorada, pudo incorporarlo en su rutina. Y recuerdo que, feliz, me dijo una frase que aún comparto en mis charlas. Doctor, ahora mi piel no grita, susurra. Tercera fusión, las cremas despigmentantes o aclarantes, acompañadas de vaselina. Y aquí la función era más estratégica. Al retener la acción prolongada de los activos despigmentantes, lograba que la despoblación de manchas fuese más visible. Un caso precioso fue el de mi propia esposa. Ella probó esta fórmula, y al cabo de meses, las pequeñas manchas del sol en el rostro estaban más tenues. Sus amigas, al verla, pensaban que había pasado por tratamientos complejos. La respuesta, simplemente, era que había aprendido a tapar el cuenco de agua, como yo tantas veces repetía. Por último, la cuarta suerte de conjunción, productos regeneradores, como la famosa baba de caracol. Ese término, que siempre causa un leve escalofrío, pero también fascinación. Al combinar aquel mejunje, rico en péptidos con vaselina, la regeneración parecía sostenerse durante más horas. Recuerdo a un colega que me confesó, entre burlas, que siendo cirujano, se había reído siempre de esas modas, de la baba de caracol. Sin embargo, tras usarla con vaselina, me dijo en tono solemne, «Doctor, mis arrugas ya no parecen medallas de guerra, más bien pliegues de un pergamino elegante». Y confesó que lo mantenía en secreto frente a otros colegas para no perder la reputación. Lo fascinante de estas mezclas es que rompían un prejuicio cultural durante años. Todo el mundo pensó que mezclar productos baratos con caros era como poner vino peleón en una copa de cristal. Pero la realidad era que justo esa combinación era lo que daba sentido a los caros. La vaselina no sustituía, sino que completaba, prolongaba. Convertía un instante fugaz en un efecto más duradero. A estas alturas de mi narración, suelo introducir un detalle excéntrico que sorprende al público. Existe una tradición en ciertas aldeas del norte de Europa, donde se aplicaba grasa animal sobre la piel antes de cazar, en medio del frío extremo. Curiosamente, los informes etnográficos demuestran que su piel envejecía más despacio en comparación con aldeanos de zonas similares que no usaban aquel ungüento. ¿No os recuerda al mismo mecanismo que la vaselina? Quizá lo que hoy llamamos truco dermatológico ya lo habían entendido por pura observación generaciones atrás. Entre tanta estrategia, emerge inevitablemente una pregunta académica abierta. ¿Dónde está el límite moral de las marcas de cosmética cuando su producto estrella se basa en algo tan accesible? ¿Tienen derecho a venderlo a 100 veces su coste real? Algunos responden que lo que se paga es el estudio, la seguridad y la elegancia del envase. Otros afirman que es un abuso de marketing. Yo siempre digo, ni blanco ni negro. El valor de un producto está en cómo lo percibimos, pero la información debería compartirse con claridad. Esa sigue siendo la batalla pendiente, la transparencia. Volviendo al tono más humano, en todas estas combinaciones, yo repetía una instrucción clave. Menos es más. La vaselina funciona por su finura, no por el exceso. Difundirlo demasiado grueso es como inundar un jardín.
ahoga en vez de nutrir. ¿Quién lo entendió? Descubrió que la palabra milagro estaba más cerca de lo razonable de lo que pensaban. Y, ¿cómo no? Tocaba cerrar con una pincelada de humor. En una de mis charlas, un anciano levantó la mano y me preguntó muy serio: «Doctor, ¿se puede mezclar la vaselina con vino tinto? Porque me gusta cuidar mi piel desde fuera y desde dentro». Toda la sala estalló en carcajadas y yo respondí: «Claro, pero primero, báñese usted en vino y luego pregúnteme si siente menos arrugas o si solo ha hecho una sangría gigante». Ese instante de burla suave recordaba a todos que ninguna rutina debe quitar la sonrisa. Porque lo cierto es que lo más rejuvenecedor de la noche es reírse de uno mismo. Con eso, consolidé una fase crucial de mi mensaje, que la auténtica magia estaba en las fusiones, en no despreciar lo simple y en entender que cada frasco tenía más sentido cuando se unía a esa invisible película protectora. Y al compartirlo, no solo buscaba mejorar la piel de mis pacientes o amigos, sino despertarles la confianza si podían sentir una mejora visible con algo tan básico que no podrían lograr en otros aspectos de su vida con un poco de ingenio y cuidado. Ese era y es mi objetivo principal: demostrar que lo humilde no solo se sostiene, sino que, combinado con lo que ya conocemos, multiplica los resultados. Y así, entre hialurónico, retinol, despigmentantes y caracoles despistados, la vaselina seguía robándose el protagonismo. Mientras más compartía estas historias y los trucos de combinaciones, más me di cuenta de un detalle que, a simple vista, muchos olvidamos. La obsesión por el rostro es tan grande que descuidamos las verdaderas delatoras de la edad. Hay un viejo refrán médico que dice: el verdadero espejo de los años no está en la frente, sino en las manos. Y debo decir que es una verdad seria, refrendada incluso por los investigadores del envejecimiento cutáneo. En mi consulta, tuve una paciente llamada Mercedes, 78 años, siempre muy coqueta con sus sombreros y labios rojos. A primera vista, cualquiera podía pensar que aparentaba 10 años menos, hasta que uno reparaba en sus manos, secas, repletas de manchas solares, con la piel finísima, y ella misma lo confesó: «Doctor, si al menos existieran guantes de Photoshop». Lo que le propuse fue un tratamiento sencillo: crema nutritiva en las palmas y dorsos, seguida de una fina capa de vaselina y guantes de algodón para dormir. La sorpresa llegó apenas una semana después. Mercedes volvió y me dijo, excitada como una adolescente, que hasta el vendedor de su frutería le había preguntado si se había hecho un tratamiento carísimo. No eran las manos el único territorio olvidado. El cuello, por ejemplo, me ha inspirado más de una reflexión filosófica. La mayoría de personas lo ignoran, centradas en los párpados y la frente, pero el cuello delata como un calendario irreversible. Allí, la piel es más flácida, con menos glándulas sebáceas, y además, lo movemos sin parar, creando pliegues que se profundizan. Una señora del barrio, Carmen, me decía apenada, doctor, mi cara aún me aguanta, pero mi cuello me traiciona. Practicamos con ella el mismo ritual de vaselina sobre el sérum, y en pocos meses
descubrió que los pliegues se habían suavizado lo suficiente como para permitirse volver a colgarse collares, cosa que llevaba años evitando. La sabiduría que transmito en este punto de la historia es clara. El detalle lo es todo. Envejecer con dignidad no se trata de esconder el calendario, sino de que tu cuerpo complete la historia en armonía. No sirve de nada una cara radiante si el cuello, las manos o los codos declaran la biografía de inmediato. El equilibrio en lo invisible es la clave. Y hablando de codos, ese es probablemente el terreno más desatendido. ¿Cuántas veces habéis visto a alguien hidratar los codos con esmero? No es común. Y sin embargo esa piel se endurece, se oscurece y se arruga con rapidez. A un paciente de 80 años que adoraba el golf, le noté justo ese problema. Los codos rugosos como papel de lija. Le indiqué que, después de la ducha, aplicara vaselina generosamente. La primera vez, volvió choqueado. «Doctor, mi mujer ahora quiere acariciarme el brazo. Antes me decía que parecía un cactus». La anécdota me sirve para introducir una curiosidad extraña. ¿Sabíais que, en la Edad Media, algunos monjes aplicaban grasa animal en sus codos antes de largas horas de rezos, apoyados en atriles? No lo hacían por estética, sino para evitar heridas. Pero aquel hábito, sin querer, ralentizaba el envejecimiento cutáneo de sus brazos. Y otra prueba de que el ingenio humano encuentra soluciones antes, incluso de formular preguntas. Continuando por la lista de zonas olvidadas, nombro siempre las orejas. Sí, suena raro, pero la parte posterior de las orejas y los lóbulos sufren mucho envejecimiento. Y cuando se descuelgan, alteran la armonía del rostro, tanto como un párpado caído. He recomendado muchas veces aplicar allí una pequeña pizca de vaselina cada noche. Una mujer, a los 75, me sorprendió confesando que la simple rutina devolvió firmeza a mis pendientes, que ahora ya no me cuelgan como cortinas tristes. A veces, el humor de mis pacientes supera al mío. Por último, la boca y los labios. Territorio ultrasensible, siempre en movimiento y propenso a arrugas que endurecen la expresión. Mi amigo Antonio, un jubilado de carácter campechano, se resistía a cualquier rutina de cremas. «Eso es cosa de mujeres», decía, hasta que aceptó probar un truco masculino: aplicar vaselina gruesa sobre los labios antes de dormir, como si fuera grasa de botas. A las 2 semanas, admitió que no solo se veía mejor, sino que su esposa lo besaba con más entusiasmo, porque ya no parecía un desierto agrietado. En estas historias está implícito un concepto de sabiduría Elía de la meta y de la edad. La importancia de la constancia. Ninguna mejora ocurre en un día. Las arrugas no se dibujaron en una noche, sino en millones de gestos acumulados. Por tanto, la única manera de aliviarlas es con paciencia. En nuestra cultura obsesionada con lo inmediato, conviene recordar que lo lento es más duradero. Llegados a este punto, añado también un dato curioso para alimentar la rareza que tanto os gusta. Hace unos años, un equipo de arqueólogos analizó momias egipcias y halló restos de ungüentos grasos en sus manos y pies.
Parece que los antiguos egipcios, además del más allá, se preocupaban por llegar con la piel lisa a la eternidad. Qué fascinante imaginarse a los faraones embalsamados con el mismo principio que hoy seguimos usando. ¿Y cuál es el debate académico aquí? Sin duda, el dilema de qué zonas priorizar en la práctica dermatológica. Existen médicos que sostienen que invertir tiempo en cuidar los codos o rodillas es una cuestión meramente estética y secundaria. Otros defendemos que el impacto psicológico de cuidar estas áreas es enorme, porque lo que ve el paciente en el espejo no siempre coincide con lo que percibe en los demás. Si un paciente siente que sus manos rejuvenecen, se empodera en su autoestima, y si su autoestima sube, su salud global mejora. Todavía la ciencia sigue buscando datos que correlacionen estas variables. Con respaldo, experiencia y humor, este apartado de las zonas olvidadas se convirtió en mi favorito a la hora de hacer charlas. La gente se sorprendía, se tocaba el cuello, miraba sus manos o se palpaba las orejas, midiendo en silencio cuánto había descuidado. Ese gesto automático era la prueba de que mi mensaje había calado, porque, al final, lo más revolucionario no era aplicar vaselina sobre el rostro, sino rescatar esas áreas mudas para devolverles el cuidado justo que merecen. Y entre bromas picaronas y descubrimientos arqueológicos, mi misión seguía siendo la misma: reclamar, para lo simple, un estatus digno frente al olvido. Si cada arruga es una línea escrita de nuestra historia, lo justo es conservarla con claridad y no permitir que la resequedad del descuido convierta a nuestro cuerpo en pergamino ilegible. El recorrido por los casos prácticos, las zonas olvidadas y las combinaciones mágicas nos deja preparados para algo decisivo. Comprender que nada de todo esto sirve si no sabemos los límites, las precauciones y, sobre todo, la rutina final que lo articula. De nada vale tener un piano si no sabes cuál es la tecla correcta ni en qué orden tocarla. Muchos pacientes, oyendo mis charlas, me soltaron la misma pregunta: doctor, ¿pero es verdad que sirve para todo el mundo, incluso para los que tienen la piel demasiado grasa? Y aquí conviene ser honestos. La vaselina es muy poderosa, sí, pero no es universal ni milagrosa. De hecho, una de mis primeras grandes lecciones la aprendí de un paciente muy testarudo. Juan, hombre de 75 años, con piel grasa de siempre, que decidió, para mi desgracia, aplicarse vaselina en todo el rostro, 2 veces al día. El resultado: una erupción de granos digna de un adolescente. Regresó indignado a decirme: doctor, me ha devuelto la pubertad. Y yo, intentando no reírme, le respondí que en realidad había demostrado la importancia de escuchar las instrucciones. Por eso, la primera advertencia que siempre menciono es clara: la piel grasa no puede recibir vaselina en el rostro entero, solo en las zonas Jas, lo que llamamos la U, los pómulos, la zona ocular, algunas áreas de la mandíbula, jamás en la T, frente, nariz, barbilla, donde la grasa natural ya sobra. Esa precisión marca la diferencia entre mejorar la piel o detonar un brote de acné.
Y sí, aún a los 70, existen brotes de acné. La piel nunca pierde sus hábitos. Otra precaución importante tiene que ver con las pieles con tendencia a acné. Se trata de un territorio delicado. Una paciente llamada Emilia lo aprendió a la fuerza. Aplicó vaselina directamente sobre sus granos con la esperanza de curarlos. Lo único que logró fue crear un pequeño invernadero de bacterias. Cuando me lo confesó, apelando a mi paciencia, aproveché para decirle, los granos son inquilinos difíciles. Si además les echas una manta para abrigarlos, se sienten como en casa. Al menos nos reímos y aprendió que la vaselina es para el alrededor, no para cubrir directamente la inflamación. Un tercer consejo que tantas veces lanzó a los pacientes es la prueba de alergia. Aunque rara, existe gente que reacciona mal al petrolato. Me ocurrió con la señora Enriqueta, 83 años, que apareció con mejillas enrojecidas. Le dije, pruebe siempre en el antebrazo antes de lanzarse al rostro. Mejor un parche de prueba que un incendio en toda la cara. Desde entonces, al incluir la palabra parche, muchos pacientes decían que se sentían como goles anulados de fútbol, pero entendieron el mensaje. Ahora bien, el verdadero clímax de mi discurso viene siempre con la rutina nocturna. Esa coreografía sencilla que resume 50 años de experiencia y que me gusta compartir como si fuera un ritual sagrado, aunque en el fondo tenga mucho de sentido común. Empieza con el lavado suave, nunca abrasivo, con agua tibia. Olvidaos de esas duchas ardientes. El calor intenso roba la humedad. Luego, la toalla debe acariciar, no frotar, dejando un leve rocío de agua en la piel, porque es esa humedad, la que debe quedar atrapada bajo la vaselina. Después, un paso intermedio, aplicar el sérum o la crema habitual, la que cada cual prefiera, sea hialurónico, retinol, antioxidante. Esperar entre 1 y 5 minutos, lo suficiente para que no resbale. Y entonces llega el turno del granito de arroz de vaselina. Solo eso, un grano minúsculo que, al calentarlo entre los dedos, se convierte en una película invisible que recubre todo el rostro. El truco, insisto, es no excederse. Si al mirarse al espejo, uno ve reflejos grasos, como de faro marítimo, significa que se aplicó demasiado. En cambio, si apenas se percibe como un leve brillo satinado, se ha dado en el clavo. Finalmente, aplicar en cuello, manos, incluso codos y labios. Yo suelo bromear que es como barnizar el barco antes de dormir. Y, creedme, por la mañana, el barco navega más firme. La rutina puede parecer ridícula en su sencillez, pero su fuerza está en el hábito. La señora Lucía, que llegó a mi consulta convencida de estar demasiado vieja para cuidarse a los 78, me demostró después de 6 meses que la constancia lo cambia todo. Cada visita llegaba más sonriente, orgullosa, porque sus nietos le acariciaban la mano y decían, ¡qué suave! Fue entonces cuando repetí una enseñanza de mi maestro. Uno no envejece el día que nace arrugas, sino el día que decide dejar de intentarlo. En este punto,
Incluyo siempre una curiosidad para mis oyentes. En la NASA existe un debate insólito sobre cómo mantener la piel de los astronautas en microgravedad, porque la humedad se comporta de manera distinta en esas condiciones. Entre las propuestas, estuvieron a punto de colocar vaselina en bolsas plásticas para aplicar tras las duchas de esponja. Nunca se aprobó del todo, pero imaginaos a un astronauta en órbita, embadurnado como si se dispusiera a entrar en la pasarela de una discoteca. Eso sí sería ciencia ficción con aroma farmacéutico. Ahora bien, el debate serio en la comunidad médica es profundo. ¿Hasta qué punto se debe recomendar un producto universal cuando cada tipo de piel tiene necesidades distintas? Algunos dermatólogos proponen protocolos personalizados que casi parecen menús de restaurante. Piel grasa con rojeces. Piel seca con tendencia a dermatitis. Otros, como yo, defendemos que existen verdades transversales, y una de ellas es la protección frente a la pérdida de agua. ¿Quién tiene razón? Probablemente nadie, al 100%. Y a mí, eso me tranquiliza. La ciencia necesita polos en tensión para seguir aprendiendo. Entre advertencias, rutinas y verdades compartidas, lo que va quedando de fondo es otra enseñanza vital que me gusta repetir. Nunca es tarde para empezar. La piel tiene memoria, sí, pero también capacidad de recuperación. La idea de que ya no merece la pena es un engaño cruel. Siempre merece la pena el cuidado, porque el cuidado no es vanidad, es respeto. Respetar el cuerpo que nos acompaña hasta el último día. Y con humor repito la última anécdota. Un anciano me escuchó con atención toda la rutina y, al final, levantó la mano para preguntarme: «Doctor, ¿y si me olvido de todo esto y me echo vaselina en el pan, también rejuvenezco?» Mi respuesta: «Quizá no se note en la piel, pero seguro que se le atora en el estómago. Mejor resista a la tentación». Risas generales y otro aplauso cerrado que, para mí, vale más que cualquier diploma. Concluyo así el tramo final de este relato. La rutina sencilla, las advertencias y la filosofía del cuidado consciente conforman la esencia de todo lo que quería transmitir. La vaselina, con su aspecto modesto, se nos revela como símbolo de algo mucho mayor, que la verdadera juventud está menos en borrar arrugas y más en la decisión de seguir atendiéndonos con ternura. Ahora, bajemos el ritmo, suavicemos la voz y cerremos los ojos. Hemos viajado por anécdotas de pacientes, por metáforas de cuencos llenos de agua, por laboratorios brillantes y por manos ancianas que recuperan suavidad como quien rescata un recuerdo perdido. Lo que al principio parecía una simple sustancia barata, se fue mostrando como un puente entre generaciones, un modo de reconciliarnos con el paso del tiempo. Imagina tu propia piel como un pergamino. Cada línea, cada arruga, es una frase escrita. No se trata de borrar esas frases, sino de mantenerlas legibles, nítidas, luminosas. La vaselina no es magia, pero sí puede ser la lámpara tenue que ilumina esas palabras para que resplandezcan de nuevo. Es, en cierto modo, la confirmación de que no necesitas viajar al Himalaya ni gastar fortunas para honrar tu cuerpo.
solo constancia, atención y unas gotas de sentido común. Al final, lo que me deja más tranquilo no es la suavidad que los pacientes notan al tacto, sino la calma que sienten al descubrir que aún poseen poder sobre su propio envejecimiento. Esa serenidad, esa confianza que se enciende, rejuvenece mucho más que cualquier frasco. Apaga ahora las luces que queden encendidas. Quizá enciende, si lo deseas, un sonido blanco o un ventilador suave. Y piensa en el sencillo gesto de esta noche. Lavar tu rostro, dejar unas gotas de agua, aplicar tu crema favorita y sellar con una capa fina, invisible, que no cuesta más de unas monedas. Ese ritual es un pequeño acto de rebeldía contra el olvido, una declaración de amor propio. Respira hondo. Sonríe con ternura. La piel, como tú, está agradecida. Y ahora descansa sabiendo que, con cada noche, escribes un futuro un poco más luminoso. Fin del guión. Buenas noches.